dar las gracias a los organizadores de esta jornada. Sí, se oye, ¿verdad, Máximo? Sí. Dar las gracias a los organizadores de la jornada por la invitación. Los Gran Canarios siempre tienen una visión amplia de las cosas y organizan asuntos que nos conciernen a todos, y el tema del silbo gomero o el tema del silbo, de los lenguajes silbados, pues es un tema que a todos nos concierne. Los problemas que plantean, los problemas políticos que plantea el asunto, pues ya fueron tratados o apuntados, por lo menos, aunque no resueltos, por dos de los ponentes de ayer, por el profesor Maximiano Trapero y por Rubén Jiménez, me parece, ¿no? Jiménez, sí, Jiménez. Bueno, yo voy hoy claro, el tema del silbo es un tema enormemente poliédrico, como sabemos todos, y ayer se aludía a eso, ¿no? Es un tema que se puede tratar desde el punto de vista interno, desde el punto de vista fonológico exclusivamente, se puede tratar desde el punto de vista del apagol, que se ha estudiado poco, el del fonológico sí se ha estudiado mucho, sobre todo Ramón Trujillo. Se puede tratar desde el punto de vista histórico, todos los problemas relacionados acerca del origen, de dónde procede, etcétera, si los silbos que se practican en Canarias están relacionados o no, podemos esto especular, todos seguramente tendremos nuestra opinión al respecto, yo voy a exponer la mía aquí. Hay problemas relacionados con la etnografía, problemas relacionados con la rentabilidad comunicativa de estos silbos, etcétera, ¿no? Yo no voy a tratar ninguno de esos asuntos, yo me voy a limitar simplemente a hacer una descripción objetiva del concepto de silbo. ¿Qué es un silbo? ¿Qué es un silbo lingüístico articulado, como dicen, ¿no? Los silbos no es que sean articulados, lo veremos inmediatamente, no es que sean articulados per se, sino que son articulados porque silban una lengua. Es un lenguaje sustitutivo, silban una lengua, y como las lenguas están doblemente articuladas, pues el silbo, como la escritura también es un sistema, un lenguaje sustitutivo, secundario, subrogado, también articulado, pero porque la base es articulada, ¿no? Entonces, nada, sin más preámbulo, voy yo a leerles los folios que preparé para esta ocasión y que seguramente estos resultarán problemáticas para algunas personas, pero en fin, no debemos eludir las dificultades de las cosas o las discrepancias de opiniones, ¿no? Silbos lingüísticos versus silbos no lingüísticos. Desde el punto de vista físico, todos los silbos del mundo son exactamente iguales. Todos consisten, al fin y al cabo, en sonidos agudos armónicos que produce el aire al pasar con fuerza por un lugar estrecho. Desde este punto de vista, tan silbo es el silbo que emiten las serpientes o el que producen las cafeteras express cuando expulsan por la válvula el aire caliente que se acumula en su interior, como el que usan los pastores para llamar las cabras o el que emplean los gomeros para comunicarse a grandes distancias. Precisamente por eso tienen todos ellos el mismo nombre en nuestra lengua, el nombre genérico de silbo, que tiene su origen en la voz latina sibilus, de procedencia onomatopéyica, como el griego sifo, que utilizó ayer Panayotis, o el eslavo svistati. Pero si bien desde el punto de vista físico todos los silbos del mundo son exactamente iguales, no ocurre lo mismo si se enfoca el asunto desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista de su relación con la lengua que habla el silbador, desde el punto de vista de su motivación, desde el punto de vista de su naturaleza fónica y desde el punto de vista de su productividad comunicativa. Desde estas perspectivas hay que hablar evidentemente de tipos de silbos distintos. Para empezar, desde el punto de vista funcional, existen dos tipos de silbos radicalmente distintos: silbos sin función comunicativa y silbos con función comunicativa. Carecen de función comunicativa los silbos que produce el aire de forma espontánea o natural,
Es, por ejemplo, el caso del silbo que provoca el viento cuando penetra violentamente por las rendijas de puertas y ventanas, o el de la cafetera express que citamos antes. Se trata de silbos no sígnicos. En el mejor de los casos pueden considerarse síntomas o indicios de algo, es decir, fenómeno que permite conocer o inferir la existencia de otro no percibido, como dice la Academia, pero nunca signos, porque no hay intención comunicativa. El silbo de puertas y ventanas es síntoma o indicio de la intensidad del viento. El de la cafetera express, de que el agua que lleva en su cámara baja se encuentra hirviendo. Y como se trata de fenómenos físicos, sin intención comunicativa alguna, en esta clase de silbos no hay ni emisores ni receptores. Por el contrario, tienen función comunicativa los silbos que se producen con la boca con una determinada intención semántica, actuando entonces como signos o partes de signos. Y como se trata de signos o partes de signos, este tipo de silbos requiere de un emisor que produzca la señal y un receptor que la reciba o interprete, porque todo acto comunicativo, como hecho social o colectivo que es, implica la presencia de dos o más personas. En segundo lugar, desde el punto de vista de su relación con la lengua que habla el silbador, existen dos grandes tipos de silbos comunicativos. Silbos comunicativos libres o absolutos y silbos comunicativos dependientes o relativos. Son libres o absolutos los silbos comunicativos que nada tienen que ver con las lenguas naturales, sino que funcionan al margen de ellas como signos independientes. Hasta tal punto es así que este tipo de silbos puede ser usado sin problema entre personas que no hablen la misma lengua. Precisamente por ello se dice que son silbos no lingüísticos. Por ejemplo, es libre, autónomo o no lingüístico el silbo que suele emplear el capataz de una finca cualquiera para indicar a sus trabajadores que es hora de empezar a trabajar o de dejar de hacerlo, porque tanto su significante como su significado son independientes de la lengua que hablan emisor y receptor. Es libre, autónomo o no lingüístico el silbo que emplea una persona para avisar a otra de un peligro inminente, porque tanto su significante como su significado es independiente de la lengua de los interlocutores. Es libre, autónomo o no lingüístico el silbo que emplea el pastor para ordenar al perro que acometa las cabras o el que emplea el guerrero para indicar a sus compañeros de horda que es hora de atacar al enemigo, porque tanto sus significantes como sus significados son independientes de la lengua que hablan pastor y guerrero. Es libre, autónomo o no lingüístico el silbo que emite una persona para mostrar desagrado o aprobación ante alguien o algo, o el que emite un tenorio para piropear a una mujer, porque tanto sus significantes como sus significados son independientes de la lengua que habla el que advierte y el que piropea, y el advertido y el piropeado. Y es libre, autónomo o no lingüístico el silbo que solemos utilizar para silbar canciones o melodías, porque tanto su significante como su significado es independiente de la lengua que hablamos. Precisamente por su carácter libre, autónomo o no lingüístico, el silbo que nos ocupa puede prescindir de receptor independiente en determinadas situaciones comunicativas. Por ejemplo, en muchos casos no necesitamos receptor independiente o no necesitan receptor independiente ni el silbo musical o rítmico que silba canciones, ni el silbo admirativo que expresa emociones. Digamos que se trata de silbos meramente expresivos. Y son independientes o relativos los silbos comunicativos que se limitan a sustituir mediante silbidos el significante fonológico de las palabras de la lengua que hablan los silbadores. Se trata, por tanto, de un lenguaje sustitutivo o subrogado, como la escritura, el morse o la lengua de signos de los sordomudos. De ahí que solo puedan entenderlos aquellos que conocen la lengua que se silba. Por ello son los silbos que nos ocupan silbos lingüísticos, silbos que silban una lengua natural determinada. No es verdad, por tanto, que los silbos dependientes, relativos o lingüísticos sean lenguajes sin palabras, como quería el erudito francés René Bernot. Es todo lo contrario. Los silbos lingüísticos son lingüísticos precisamente porque silban palabras, que son unidades lingüísticas por antonomasia. Si no hubiera palabras, no habría signos lingüísticos.
Ejemplos bien conocidos de silbos dependientes relativos o lingüísticos son el silbo que se usa en Canarias, el que se usa en el norte de África, el que se usa en el Valle del Cuscoy, al norte de Turquía, el que se usa en la isla griega de Evia, que nos explicó ayer el profesor Panayotis, los que se usan en la Sierra Madre mexicana, el que se usó antaño en el Valle de Las, en el Pirineo francés, etc. Y todos aquellos silbos de los que nos habló ayer el profesor Meyer. El silbo que se usa en Canarias es dependiente relativo o lingüístico porque silba el significante de palabras de la lengua española. Quien hace lingüístico al silbo que se usa en Canarias es la lengua española. El del Valle del Cuscoy es dependiente relativo lingüístico porque silba el significante de palabras de la lengua turca. Quien hace lingüístico al silbo turco es la lengua turca. El del Alto Atlas es dependiente, si es que se utiliza solamente en el Alto Atlas, es dependiente relativo lingüístico porque silba el significante de palabras de las lenguas bereberes del lugar. Quienes hacen lingüístico al silbo bereber son las lenguas bereberes. El de la isla de Evia es dependiente relativo lingüístico porque silba el significante de palabras de la lengua griega. Quien hace lingüístico al silbo griego es la lengua griega. Los de la Sierra Madre mexicana son dependientes relativos o lingüísticos porque silban el significante de palabras de las lenguas mazateca, tepehua, etc. Quienes hacen lingüístico a los silbos mexicanos son las lenguas mazateca, tepehua, etc. Y el del Valle de Las es dependiente relativo o lingüístico porque el significante de palabras, porque silba el significante de palabras de la lengua bearnesa. Quien hace lingüístico al silbo bearnés es la lengua bearnesa. Como sistemas comunicativos que son, los silbos dependientes relativos o lingüísticos requieren siempre de un emisor que los produzca y un receptor que los interprete, exactamente igual que la lengua que les sirve de base. En tercer lugar, desde el punto de vista de su motivación, existen dos tipos de silbos dependientes relativos o lingüísticos radicalmente distintos. Silbos dependientes relativos o lingüísticos arbitrarios y silbos dependientes relativos o lingüísticos motivados o articulados. Son arbitrarios los silbos dependientes relativos o lingüísticos que silban el significante de las palabras de base con uno o varios silbidos arbitrarios, independientes de aquel, es decir, del significante de la lengua de base. Como en el mundo de la escritura, los ideogramas representan de forma arbitraria el significante de las palabras que transcriben. En todo caso, hay que reconocer que los silbos que nos ocupan constituyen un tipo de silbo más teórico que real. Y son motivados los silbos dependientes relativos o lingüísticos que silban el significante de las palabras de base con silbidos similares a los propios de esta, es decir, imitándolos. Son sustitutivos por imitación. Así, los silbos homero, bereber, turco, griego, mazateco, tepehua y francés citados son silbos lingüísticos motivados, porque silban las sílabas o los tonos según los casos de las palabras que les sirven de base, es decir, silban las distintas articulaciones o partes que constituyen el significante de las palabras que reproducen. Y como los silbos motivados silban palabras, que son entidades articuladas, los silbos motivados son silbos articulados, es decir, que son articulados porque articulados son los signos de base que imitan, como en el terreno de la lengua escrita, son articuladas las escrituras alfabética y silábica porque representan los fonemas o las sílabas de la lengua que les sirve de base. La doble articulación del silbo no es una propiedad inherente a él mismo, sino una propiedad de la lengua que se encuentra en su base. En cuarto lugar, desde el punto de vista de su naturaleza fónica, existen dos tipos de silbos dependientes relativos o lingüísticos motivados o articulados radicalmente distintos. Silbos dependientes relativos o lingüísticos motivados o articulados fonemáticos y silbos dependientes relativos o lingüísticos motivados o articulados tonales. Son fonemáticos los silbos dependientes relativos o lingüísticos motivados o articulados que silban las sílabas de las palabras que les sirven de base. Es el caso de los silbos homero, bereber, turco, griego, tepehua y bearnés. Así, el gomero, por ejemplo, silba la palabra carretera de la siguiente manera. Primero, la sílaba átona K, con el silbido átono K,
que representan los teóricos, Trujillo, por ejemplo, con mayúscula, para distinguirlo de la representación gráfica de la lengua base. Segundo, la sílaba también átona re, con el silbido átono yi. Tercero, yi o ye. Tercero, la sílaba tónica. Ayer decía el profesor Trapero, con toda la razón del mundo, que los fonemas del lenguaje silbado no son iguales que los de la lengua hablada, son de otra naturaleza, ¿no? Segundo, digo, la sílaba re con el silbido átono yi o ye. Tercero, la sílaba tónica te con el silbido tónico chi. Y cuarto, la sílaba átona era con el silbido átono ya. En conjunto, algo así como callichilla. Por eso decimos que el silbo gomero es un silbo lingüístico articulado fonemático. Por su parte, el silbador tepehua silba la palabra tepehua macalipa, o macalipa, mejor, macalipa, así, con acento en la llano, macalipa, que significa relámpago, también sílaba a sílaba, de la misma manera que el gomero. Primero la sílaba átona ma, con el silbido ga. Segundo, la sílaba también átona ka, con el silbido ka. Tercero, la sílaba tónica li, con el silbido yi. Y cuarto, la sílaba átona pa, con el silbido ka, de nuevo. En conjunto, algo así como calíyica. Por eso decimos que el silbo tepehua es también un silbo lingüístico articulado fonemático. Y son tonales los silbos dependientes relativos o lingüísticos motivados articulados que silban la estructura tonal de la palabra de base. Es el caso del silbo de los mazatecos, cuya lengua tiene 4 tonos distintos: alto, semialto, medio y bajo, y que silban la palabra nindó, cerro, con tono medio y tono semialto. Yo, claro, yo soy incapaz de hacer los tonos porque la lengua nuestra es una lengua no tonal, ¿no? La palabra nindo, grano, con tono bajo y tono medio, y la palabra nindó, aguja, con tono medio y tono alto, que es la estructura tonal que le corresponde a las palabras citadas. Por eso decimos que el silbo mazateco es un silbo lingüístico articulado tonal. Y en quinto lugar, por último, desde el punto de vista de su productividad comunicativa, existen 2 tipos de silbos dependientes relativos o lingüísticos más o menos distintos. Silbos dependientes relativos o lingüísticos productivos o explicados, y silbos dependientes relativos o lingüísticos no productivos o no explicados. Son productivos explicados los silbos dependientes relativos o lingüísticos que disponen de un diccionario abierto, donde no solo hay palabras tradicionales, sino también palabras nuevas o neológicas. Es el caso, por ejemplo, del silbo gomero, que permite comunicar tanto mensajes sencillos como ven pa' casa o Felipa, por ejemplo, como mensajes más complejos como ponle agua al cochino que está haciendo mucho calor, ven pa' abajo pa' que lleves la leche que ya ordeñamos, Dios te salve María, llena eres de gracia, o creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Es decir, mensajes más o menos complejos. Cuenta el más arriba citado André Clas, que en una... Bueno, citar no lo cité, estaba citado, pero no leí la cita. Es decir, cuando hablaba del silbo de Canarias, del silbo gomero, ¿no? Cuenta André Clas que en una conversación con un silbador gomero, André Clas, para los que no lo conozcan, es uno de los investigadores del silbo gomero más importante. En el año 1957 publicó un artículo que se llama La fonética del silbo gomero, que es el primero que se mete en la boca del silbador y empieza a ver qué es lo que hay ahí, ¿no? Es decir, digo que cuenta el más arriba citado André Clas que en una conversación con un silbador gomero que había sido contratado para comunicar la cotización de la moneda y el precio de los plátanos y de los tomates desde el puerto de San Sebastián hasta un lugar bastante alejado del interior de la isla, aunque se utilizaban palabras, estas son palabras de él, se utilizaban palabras que para los silbadores no significaban nada, libras, peniques, eran capaces de reconstruir la sustancia fonética de estas palabras que no comprendían. Y que experiencias similares consistieron en silbar palabras extranjeras, palabras evidentemente acordes con el fonetismo del lenguaje, por ejemplo, los nombres polacos Inca e Iwo. Al preguntarles a los que se prestaban al experimento lo que oían, respondieron: oigo Inca e Ivi, pero esto no significa nada, no existen.
Antes que Classe había dicho el antes citado René Verneau que el silbo gomero no está pues limitado a unas señas convencionales, permite expresar todos los pensamientos y articular todas las palabras. Y son no productivos o no explicados los silbos dependientes, relativos o lingüísticos que tienen un diccionario muy limitado o cerrado, con palabras que solo permiten llamar a las personas por su nombre o expresar mensajes muy sencillos, como ven para arriba, baja para abajo, vamos al baile, etc. Es al parecer el caso del silbo que usan los viejos, que usaban y que siguen usando algunos todavía, aunque la comunidad es cada vez más reducida, los viejos pastores del Hierro, Tenerife y Gran Canaria, según se observan los documentos que de ellos conocemos y los testimonios que de ellos de los que lo han estudiado. Ayer la profesora María Jesús nos ponía una muestra del documental que había hecho David Díaz Reyes sobre los silbadores de Gran Canaria. El hecho fue advertido por el estudioso francés Joseph Layard desde finales del siglo XIX. La mayoría de los herreños, escribió, y Layard es el primero que nos informa de que efectivamente en el Hierro se silbaba, como en La Gomera. El hecho fue advertido por el estudioso francés, dice Layard, la mayoría de los herreños, cuando se les pregunta si podrían silbar todo lo que quisieran, responde que es imposible. El gomero, aunque a menudo se muestra incapaz de explicarlo, son palabras de Layard, podría silbar esas palabras con gran facilidad, aunque probablemente nadie las comprendería debido a la poca frecuencia de su uso. A mitad del 20, dirá el periodista tinerfeño Luis Álvarez Cruz, que al parecer en la isla del Hierro también silban algunas palabras, pero de relance las pronuncian claras. En las demás islas soplan, pero no dicen nada. Ello se debe a que no han practicado a fondo la costumbre, de donde se deduce que no siendo en La Gomera, donde hay que aprenderlo a la fuerza y casi sin darse cuenta, en las demás islas no se acometerá jamás el problema integral del silbo modulado. Más recientemente, el profesor Maximiano Trapero, que recogió muestras del silbo en la isla del Hierro a principios del 90 del siglo pasado, como informó él ayer, nos dice que nos habla de las limitaciones del lenguaje silbado que emplean los pastores de la isla. Son palabras suyas las que leo a continuación. Los pastores, herreños, usaban el silbo para llamarse, pero antiguamente, y cosas sin importancia, como ven, espera, sube, baja y cosas por el estilo. Hemos podido comprobar incluso que los pastores más jóvenes se sienten incapaces de silbar un mensaje un poco más complejo o distintos a esos, tales como ¿cuántas ovejas tienes? ¿Qué hora es? Le faltó al silbo herreño la generalización entre toda su población, como ocurrió en La Gomera donde todos silban, o mejor, el silbo no es exclusivo de nadie, limitándose solo, en el Hierro, limitándose solo al ámbito de los pastores. Y como estos cada vez son menos y han ido abandonando casi por completo aquellas sus vidas pastoreras por los espacios sin límites de la dehesa, explica lo que es la dehesa, la zona comunal extensísima del sur de la isla dedicada con exclusividad al pastoreo, en las que el silbo lograba salvar las distancias, las dificultades del terreno y la soledad del pastor. El silbo herreño, por estas razones, el silbo herreño está por encima de ignorado en los últimos años de su vida. Pero no vaya a creerse que son solo los viejos pastores del Hierro, Gran Canaria o Tenerife los que emplean el silbo lingüístico de forma no productiva o no explicada. También en la isla de La Gomera hay silbadores cuya competencia en lenguaje silbado es precaria, según señala con toda la razón del mundo José Miguel Trujillo Mora en su espléndido libro sobre la historia y la oralidad del silbo gomero. Algunos muchachos y muchachas, dice Trujillo Mora, aprendían solamente a articular, silabeando los nombres de los familiares o de los vecinos y a lanzar algunos recados simples y cotidianos en el contexto de las tareas familiares o incluso vecinales, pero no eran capaces de entablar una conversación más completa, es decir, no eran capaces de explicar. Otros muchos eran capaces de transmitir casi cualquier información y se hacían entender muy bien, especialmente entre los más cercanos, con algunos miembros de la familia y con algunos vecinos, y también, y aunque no era lo mismo, eran capaces de comunicarse con cualquier extraño. Por último estaban los que tenían un silbo especialmente bien explicado,
muy claro y fuerte, capaz de alcanzar considerables distancias, destacando por ello. Y lo que ocurre con la emisión ocurre también con la recepción, como certifica el mismo Trujillo Mora. Asimismo, nos encontramos con distintos niveles de comprensión. Uno podía no silbar, pero sí comprender mensajes habituales, cotidianos, e incluso recados o diálogos algo más complejos o poco habituales. En este último caso podríamos situar a la mayor parte de los habitantes de la isla. Recuérdese que se trataba de una población mayoritariamente campesina y especialmente a las mujeres, puesto que muchas no dominaban el silbo articulado. Eso dependía también del entrenamiento puesto en oír, lo que podríamos llamar educar el oído, y también de la destreza explicativa del que silbaba. El hecho que comentamos es de una extraordinaria importancia para la continuidad o el futuro del silbo, porque como ocurre en el caso de las lenguas naturales que sustituyen, los silbos lingüísticos no productivos o no explicados suelen terminar fosilizándose y convirtiéndose en convencionales. Es decir, que dejan de ser sistemas y se convierten en meras nomenclaturas. Una vez que quedan fosilizados en unas cuantas palabras o frases hechas, las áreas propias de estos silbos no productivos pueden terminar siendo fagocitadas por silbos más vivos o rentables, como ocurre en el caso de las lenguas naturales que se han ido empobreciendo con el paso del tiempo, como el dálmata, por ejemplo, antigua lengua románica hablada en Dalmacia, como sabemos todos los que hemos estudiado románica, que terminó siendo devorado por la lengua croata, mucho más vigorosa y productiva que ella. Y eso es también lo que ha sucedido con el antiguo silbo de los bearneses, el de los viejos herreños, el de los viejos gran canarios y el de los viejos tinerfeños citados ya, que han sido sustituidos por el gomero. En efecto, el silbo que se enseña actualmente en las escuelas del Valle de El Hierro, Gran Canaria y Tenerife, no son exactamente los mismos que empleaban los antiguos bearneses, los antiguos campesinos herreños, los antiguos campesinos gran canarios o los antiguos campesinos tinerfeños, sino el silbo gomero del día. Silbo de salón, lo he llamado yo en alguna ocasión, y neosilbo, lo llamaba ayer el profesor Trapero, más o menos adaptadas a la propia realidad lingüística, social o geográfica, que es el que dispone de metodología para su enseñanza, la metodología de los maestros silbadores Isidro Ortiz, Lino Rodríguez y sus seguidores, Rogelio Botáns, Eugenio Darias, Ramón Correa, Kiko Correa, David Díaz Reyes, etc., y la unidad didáctica de la Consejería de Educación del Gobierno Autónomo. Viene ahora aquí a continuación, una reflexión sobre el nombre, sobre el problema nominal del silbo. No voy a leerla porque ya no tengo tiempo para hacerlo, ¿no? Y no porque sea polémica y seguramente no compartirán la inmensa mayoría de los que están aquí, no por eso no voy a leerla, sino, ya digo, por falta de tiempo. Por tanto, voy terminando ya. En síntesis, si quiere hablarse en serio de los lenguajes silbados, hay que tener en cuenta al menos los 6 puntos de vista comentados. En primer lugar, hay que tener en cuenta el punto de vista físico, que los iguala a todos porque no son otra cosa que sonido agudo, armónico, que produce el aire al pasar con fuerza por un lugar estrecho. En segundo lugar, el punto de vista funcional, que separa los silbos no comunicativos de los silbos comunicativos. En tercer lugar, el punto de vista de la relación con la lengua que habla el silbador, que separa los silbos libres, absolutos o no lingüísticos, de los silbos dependientes, relativos o lingüísticos. En cuarto lugar, el punto de vista de la motivación o no de la señal, que separa los silbos arbitrarios o no articulados de los silbos motivados o articulados. En quinto lugar, el punto de vista fonético, que separa los silbos lingüísticos articulados fonemáticos de los silbos lingüísticos articulados tonales. Y en sexto lugar, el punto de vista de la productividad, que separa los silbos lingüísticos productivos explicados de los silbos lingüísticos no productivos o no explicados. Con estos criterios en la mano, podemos caracterizar objetiva y coherentemente todos y cada uno de los lenguajes silbados del mundo.
Así tenemos que el silbo que se enseña en la actualidad en La Gomera, El Hierro, Tenerife y Gran Canaria es un silbo comunicativo, dependiente, relativo lingüístico, motivado o articulado, fonemático y productivo o explicado. Es comunicativo porque transmite información. Es dependiente, relativo lingüístico, porque silba el significante de las palabras de la lengua española. Es motivado o articulado porque silba constituyentes de las palabras de base. Es fonemático porque silba las sílabas de dichas palabras. Y es productivo o explicado porque puede silbar cualquier mensaje por muy complejo que éste sea y por más o menos difícil que resulte su interpretación. Tenemos que el silbo que se silba en la Sierra Madre Mexicana, que es el mazateco, es un silbo comunicativo dependiente, relativo, lingüístico, motivado o articulado, tonal y productivo o explicado. Es comunicativo porque transmite información, es motivado, relativo, lingüístico porque silba el significante de palabras de la lengua mazateca, es motivado o articulado porque silba los segmentos fonológicos de dichas palabras, es tonal porque silba la estructura tonal de las palabras de la lengua de base y es productivo o explicado porque puede silbar cualquier mensaje por muy complejo que éste sea. Y tenemos que los silbos que usan o usaron los viejos pastores del Hierro, Gran Canaria y Tenerife son silbos comunicativos, dependientes, relativos o lingüísticos, motivados, articulados, fonemáticos y no productivos o no explicados, o precarios, como quieran, son comunicativos porque transmiten información, son dependientes o lingüísticos porque silban el significante de palabras de la lengua española, son articulados porque silban o silbaban constituyentes de las palabras de base, son fonemáticos porque silban las sílabas de esas mismas palabras y son no productivos o no explicados porque se limitan a silbar mensajes más o menos simples. Bueno, muchas gracias por su atención.